Desde siempre la humanidad ha fantaseado con historias de un futuro distante en el que la tecnología ha avanzado considerablemente y los desarrollos tecnológicos han permitido la creación de avanzados robots, capaces de realizar tareas que para los humanos eran imposibles. Historias en las que los robots se rebelan y ponen la supervivencia de la humanidad en jaque. Historias en las que los mismos robots son enviados al pasado para acabar con la vida de alguien en pos de una misión. O historias en las que la humanidad dejó todo a cargo de los robots y la misma se dedicó a caer en la vagancia y de cierta forma en la depravación entre comillas. Aunque también hay historias con un tono más alegre. Historias en las que un robot del futuro con peculiares inventos es enviado al pasado para enderezar la vida de un problemático niño con un futuro no muy positivo que se diga. La verdad, podríamos quedarnos a hablar largo y tendido sobre las historias de ciencia ficción sobre un futuro con robots, muchas famosas, muchas desconocidas y muchas que definieron el género, pero tampoco es eso para lo que estamos hoy aquí explícitamente, aunque todo esto se relaciona de cierta forma con el tema que vengo a tratar en esta ocasión. En el mundillo del manga hay un autor con obras a sus espaldas que un amplio número de personas califican como obras maestras. Un autor que sabe escribir historias que no te van a dejar indiferente debido a la calidad que desprende cada uno de sus relatos, el gran Naoki Urasawa. Urasawa es un autor del que ya hemos hablado en este canal con anterioridad. Tanto Monster como 20th Century Boys y Billy Bat han resubido sus propios vídeos / análisis, por lo que los que habréis visto dichos vídeos ya sabréis lo mucho que se aprecia a ese hombre por aquí. Al menos podría decir sin temor a equivocarme que es fácilmente de mis autores favoritos. Aún así, todavía quedan algunas de sus historias por comentar. Algunas de ellas han llegado a pasar más desapercibidas por ser o algo más antiguas o por no ser tan, por así decirlo, maduras como sus obras más famosas. Pero aún así, entre las historias que no he comentado, vendremos a encontrar la última que conformaría ese grupo de must to read que muchos consideran obligatorio cuando hablamos de las historias de Naoki Urasawa. PS Monster, 20th Century Boys, Billy Bat y por último aquella obra que, aun siendo algo más corta que las anteriormente mencionadas, no se queda para nada atrás en la calidad que pretende mostrar a lo largo de sus capítulos. Una obra que a día de hoy ya tiene una adaptación al anime a la vuelta de la esquina. Una historia futurista que, aun con sus toques de ciencia ficción, no deja de lado la esencia con la que cuentan las obras del reconocido maestro Urasawa. Una historia llamada Pluto. Hace unos meses atrás realicé una encuesta en la comunidad sobre si a la gente le gustaría un vídeo de Pluto antes o después de que se llegara a estrenar su anime, y la gran mayoría se decantó por la opción de que hiciera un vídeo antes de que esta animación estuviera ante nosotros. Y finalmente, bueno, aquí estamos. Pluto es una obra curiosa que nace con un concepto bastante importante detrás. Pero para hablar de eso tenemos que remontarnos a los años 50 y hablar de una de las historias más icónicas de la industria, Tetsuwan Atom, también conocida mundialmente como Astro Boy, del padre y dios del manga, el maestro Osamu Tezuka. ¿Quién no ha visto una sola imagen al menos de un peculiar niño robot en calzoncillos en algún momento de su vida? Astro Boy es indudablemente de las historias más mundialmente famosas del maestro Tezuka, recibiendo un gran número de adaptaciones y spin-off con el paso de los años, como lo puede ser esta llamativa película hollywoodense CGI o el spin-off de Atom the Beginning, entre otros. Una historia sobre un futuro en el que los humanos y robots conviven mutuamente, en la que Atom o Astro Boy es un héroe que se encarga de solucionar los problemas que atentan contra la tranquilidad de los ciudadanos. Astro Boy contaba con historias sencillas. Llegué a leer algunos capítulos de su manga y aunque simples en trama, de cierta forma reflejaban el labor de Tezuka de dejar alguna moraleja o alguna reflexión para que los lectores tuvieran en cuenta. Y una de sus historias más famosas, que al parecer enamoró a muchos lectores de la época, fue bautizada con el título de El robot más fuerte sobre la faz de la Tierra. Una breve historia que nos contaba un relato centrado en cómo un poderoso robot llamado Pluto pretende derrotar y acabar con los 7 robots más fuertes del mundo para reclamar el título del indiscutible robot más fuerte sobre la faz de la Tierra. La trama de dicha historia es únicamente eso, robot malo haciendo frente a otros robots para que el protagonista le pare los pies en el proceso, aunque con la reflexión al final de que todo esto se pudo evitar ya que de una u otra forma Pluto no sentía odio por sus rivales, y en su conclusión, Atom, o Astro Boy, desea un futuro donde ningún robot tenga que volver a luchar mutuamente.
El robot más fuerte sobre la faz de la Tierra fue una historia muy querida que casi medio siglo después de su presentación ante el mundo vendría a tener un resurgimiento como pocos podrían imaginar. En septiembre del año 2003, un consolidado Naoki Urasawa, que para las fechas ya había publicado historias como Yawara, Monster y 20th Century Boys, asumiría un importante papel: serializar una nueva historia que se encargaría no de adaptar, sino de reimaginar y reinventar el universo de Astro Boy del maestro Tezuka, o más concretamente, la historia del robot más fuerte sobre la faz de la Tierra, como tributo y homenaje. Pluto sería una historia que también contaría con la supervisión de Takashi Nagasaki, amigo de Urasawa con el que en el futuro colaboraría para la serialización de Billy Bat, y Makoto Tezuka, el hijo del propio dios del manga. Pluto destacaría por ser una historia que recogería elementos del universo de Astro Boy, pero que con su propia libertad, de cierta forma crearía todo un universo desde cero. Urasawa usaría elementos obviamente pertenecientes al manga de Tezuka, como los nombres de los personajes y tener a Pluto como el enemigo principal de la historia. Pero eso al menos muy en la sobrecubierta, ya que en el resto de apartados, como el desarrollo de la historia, el trasfondo de los personajes, obviamente los diseños y las motivaciones principales para el desarrollo de la historia, todo correría prácticamente a manos del maestro Urasawa. Vamos, que en resumidas cuentas Pluto era un manga totalmente independiente que cualquier persona podía llegar a disfrutar sin tener mínima idea de lo acontecido en Astro Boy, como prácticamente en mi caso y creo que en el caso de la gran mayoría. La historia de Pluto comienza con un colosal incendio en los bosques de las montañas suizas, en el que se encuentra el cadáver del robot Mont Blanc, uno de los robots más importantes y queridos del planeta. En esta historia el protagonista es Gesich, un agente de policía de la Europol y a su vez, como él mismo nos revela nada más comenzar, un robot. Al principio, la muerte de Mont Blanc llega un poco a pasar desapercibida en el sentido de que no parece implicar algo realmente grande, al menos hasta que en una investigación, Gesich descubre el asesinato de una persona curiosamente en las mismas circunstancias en las que se encontró el cuerpo del robot Mont Blanc. Un cuerpo rodeado de dos cuernos a ambos lados de la cabeza, lo cual lleva a la rápida conclusión de que esto se trata de un caso mucho más grande de lo que parecía, y que además esto es tan solo el principio del fin. Los 7 robots más importantes del mundo y el conflicto de Asia Central serán los pilares que harán mover la historia de Pluto, una historia en la que tanto Gesich como el resto de personajes como los otros robots que tendrán su protagonismo se verán envueltos en situaciones en las que su forma de ver la vida, sus sentimientos y su corazón afrontarán importantes cambios. El misterio y el thriller son los tópicos que se asientan de primera mano en las historias de Urasawa, y por supuesto aquí en Pluto no es la excepción. Ya que si por ejemplo la historia original de Tezuka era un relato shonen de batallas entre robots, en manos de Urasawa los plot twists, las revelaciones y los abundantes secretos juegan un papel fundamental. Pero hay que destacar que Pluto no se estanca tan solo en ser una historia de misterio policial futurista, sino que al igual que sus otras historias, Pluto carga con un mensaje y una reflexión a tener en cuenta. La maldad humana, el peso de los errores pasados, la felicidad o el cometido de un artista acompañan los compases de las páginas dibujadas por Urasawa en sus otras historias. Pluto es un thriller policial con robots que va escalando a medida que avanza. Pero, ¿con qué cargan los personajes de esta obra si se puede saber? Pues creo que todo se resume en una importante frase que dice el personaje de Gesich, la cual pasa a boca del mismo Pluto y finalmente a palabras de Atom en el capítulo final del manga. Nada puede nacer del odio. Y es que en Pluto hay algunas ocasiones donde se hace alusión al inconforme de algunos humanos frente a los robots, como se representa en la creación de una especie de Ku Klux Klan futurista contra las máquinas, y aunque juega un papel importante en cierto punto de la trama, tampoco es algo que se robe la total atención. Sí, hay un pequeño sector de la población que aborrece a los robots, pero aún así los mismos, al menos los protagonistas del caso de Pluto, son héroes queridos por la gran mayoría de ciudadanos. El odio es un tema importante en la obra, pero la forma en la que se retrata no es el odio de los humanos hacia los robots, sino la inexistente cadena de odio y su contraparte, el amor. Pluto es una historia que representa el amor, pero no un amor romántico como tal, sino el concepto que se puede llegar a aplicar a cualquier cosa, ya que los 7 robots víctimas de Pluto a lo largo de la historia aman algo, representan el amor por la naturaleza, el amor por la vida misma,
el amor por la familia o por la música, pero también comparten su odio, el odio por la guerra, el odio al hecho de tener que quitarle la vida a un compañero, ya que en Pluto, cuando un robot es destruido, muere como cualquier otra persona. La muerte es la muerte, y el amor por la vida misma hace acto de presencia a través del deseo de cada robot de querer vivir por proteger aquello que aman. A lo largo de la historia de Pluto vemos como cada uno de los robots se presenta y que de igual forma cómo va cayendo ante la amenaza de Pluto. Una amenaza que en realidad se ve impulsada por su antiguo amor a la vida y a la naturaleza y su anhelo de haber podido crear un campo de flores para hacer resurgir su patria. Más que el hecho de que la filosofía de que los robots también tienen alma y sentimientos, Pluto creo que es una obra que representa muy bien el dolor y el aprecio a la vida con los elementos que tiene, ya que esto estalla en la conclusión de la obra con las palabras de Atom. ¿Por qué Mont Blanc tuvo que morir? ¿Por qué Norte número 2 tuvo que morir? ¿Por qué lo tuvieron que hacer Brando y Heracle? ¿Por qué tuvo que morir Epsilon y por qué tuvo que morir Getchich? Ninguno quería morir. Pero sobre todo, ¿por qué caen las lágrimas sobre el rostro de los robots? Básicamente porque el odio que no sentían los obligó a estar en dicha situación. Lo único que nació del odio fue muerte y desesperación, y mientras que el relato del robot más fuerte sobre la faz de la Tierra finaliza con el deseo de Atom de que los robots no tengan que volver a luchar, Pluto cierra con el deseo de Atom de un futuro en el que el odio desaparezca del mundo. Un futuro por el que las almas de los robots fallecidos en esta contienda estarán rezando. Las historias bélicas suelen hacer constante alusión al hecho de que la guerra no trae nada bueno y que la humanidad debería buscar un camino hacia la paz. Un camino casi imposible de alcanzar teniendo en cuenta la naturaleza humana, y Pluto en ese aspecto hace un buen trabajo. Su cierre es el anhelo de que ese futuro llegue, pero que nos dejen claro que el odio es difícil que desaparezca. Mientras haya odio se perderán vidas que solo querían felicidad, y la desesperación hará acto de presencia. Pluto es una obra con un cierre más gris que esperanzador o trágico. No nos hace una reflexión que no hayamos visto ya en historias de este tipo, pero creo que es un relato que aunque se sitúe en un ambiente futurista con un plot de robots, sabe trascender el mismo concepto de máquina y logra que veamos las vidas perdidas a lo largo de la historia como eso, vidas. Independientemente de que tuvieran circuitos o su cuerpo se compusiera por sangre y huesos. Cualquier persona que haya acabado Pluto podrá sacar las mismas conclusiones, y una cosa podemos sacar en claro: el hecho de que los temas tocados por el maestro Tezuka hace más de 50 años o lo contado por Urasawa hace ya unos 20 son temas que lastimosamente siguen y seguirán vigentes sin importar los años que pasen. Mientras haya amor, habrá odio, y viceversa. Una sinergia que se mantendrá sin importar los años que pasen, tanto si fue hace 100 años, como si es en un futuro realmente avanzado. Lo único que puede hacer la humanidad es avanzar para encontrar el camino correcto.